Bien, ha llegado el momento de poder presentar al predicador del día de hoy, nuestro hermano Tanelo. Le ha tocado un tema bastante especial, muy hermoso, que es la continuidad del trabajo que hemos querido organizar como iglesia local con el deseo de exaltar a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Hemos escogido un libro especial. Este es el libro de los Hebreos. Ya vamos en el capítulo 2 y nuestro hermano en esta tarde nos va a dar en realidad término a este capítulo 2 con un hermoso mensaje. Así que, Tanelito, deseo en el Señor que te dé mucha gracia. Cristo sea exaltado a través de tus labios, de tus palabras. Podamos terminar glorificando al Señor esta tarde porque solo Él merece honor y gloria. Así que Amén. te dé muchas gracias al Señor, Tanelito. Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Buenas tardes a todos mis hermanos, todos los que están ya conectados. Y efectivamente, sin duda, es un gran libro, es una gran porción y también es una gran responsabilidad lo que hoy me corresponde. Cuando hicimos la planificación de este libro, lo hicimos con mucha precaución y cuidado de poder dividirlo de tal manera de tomar las porciones adecuadas. Y aún así la riqueza es tan grande del libro que pareciera que podemos hacer una predicación completa por cada versículo. Es algo impresionante lo que el Señor nos puede revelar a través de su palabra, lo que nos puede entregar. Y tengo fe y en mi fe que en esta tarde no será diferente, que el Señor nos hablará por su palabra, no por el ser yo quien predica, todo lo contrario, sino por su palabra, por ser lo que vamos a ver, es algo de verdad de mucha bendición. Así que los voy a invitar a todos a que hagamos la lectura. La lectura de esta palabra está en Hebreos 2. Leeremos desde el versículo 10 hasta el versículo 18, ¿cierto? Hasta el final. No sé si tenemos la transmisión de los versículos o leo solamente. Ah, sí lo tenemos, mira, ya hablando de más. Bien, estando listo, teniéndolo en pantalla, doy lectura. Lo voy a leer en la versión 1960 de Reina Valera y dice de la siguiente manera. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Le voy a invitar brevemente a que hagamos una oración, así como usted está en su casa, en su lugar, por este mensaje. Padre Santo, Señor, sublime es tu palabra, Señor, sublime eres tú, Señor, que nos la ha entregado, Señor, sublime es Cristo, el Espíritu Santo, Señor, y este misterio del cual somos participantes. Y es nuestra intención en esta hora, Señor, escudriñar tu palabra, estudiarla, Señor, extraer de ella la riqueza que tienes preparada para nosotros. Porque comprendemos, Señor, que en estas palabras, Señor, encontramos la vida, Señor, que en conocer, Dios mío, cómo fuimos salvados, cómo fuimos rescatados, cómo fue, Señor, esta obra maravillosa, Señor, planeada desde la eternidad,
cómo cambia, Señor, nuestras vidas, cómo nos fortalece, nos da aliento, Señor, nos guía y nos prepara, Dios mío, para una vida celestial, Señor. Permítanos, Señor, recibir tu palabra, dame de tu gracia, Señor, y quita, Señor, de mí toda, Dios mío, impureza, Señor, toda distracción, Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos, Dios mío, porque tu gracia, Señor, es lo único que nos sostiene en esta hora, Señor. Somos como predicadores desesperadamente necesitados de ti, Señor, porque nada hay en nosotros que pueda edificar, Señor, el pueblo, sino que todo proviene de ti, Señor. Y así también aquellos que escuchan pueda darle gracia para oír, Señor, y no solamente, Señor, que entre por un oído, Señor, y salga por otro, sino que pueda anidarse, Señor, en el corazón esta palabra y transformarnos desde el interior. Rogamos esto, Señor, te lo suplicamos, Dios mío, te lo suplico por Cristo, mi Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, deme un segundito que tengo aquí un cronómetro al lado para colocarme para poder medir y no, porque es un tema bastante profundo el que tenemos por delante en estos versículos, por lo cual quiero estar atento también al tiempo. Y hemos venido hablando en estos primeros capítulos de Hebreos, ¿cierto? Y entendemos que el principal propósito de este libro es la exaltación de Cristo. Es exaltarlo a Él como nuestro Salvador, como Rey, como sacerdote, como profeta. Y hemos venido viendo el desarrollo de esto, como en el capítulo 1 parte diciendo que es superior a los ángeles, que es preexistente a todas las cosas, no porque haya sido creado antes que todo, sino porque Él existe, tiene esa aseidad, que es este atributo de Dios que tiene que ver con su autoexistencia, que no depende de nada para existir y que tampoco tuvo un comienzo y tendrá un final. Cristo tiene esta cualidad de esa autoexistencia eterna. Entonces, en ese sentido, el capítulo Dios comienza hablándoles de cómo si hemos recibido, cómo hemos escuchado estas cosas, cómo tenemos que tener cuidado de no deslizarnos, ¿cierto? Porque cómo hemos de descuidar esta salvación, cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande. Y ya entendemos, ¿cierto? Creo que está de más repetirlo, o sea, no está de más repetirlo, pero quedó muy claro en su momento que no está hablando de pérdida de salvación, sino que está hablando de la preocupación realmente de lo que tenemos, del ejercicio. Y el domingo pasado, nuestro hermano Jaime Ríos también nos hablaba y explicaba también con mucha precisión acerca de cómo es Cristo, el cual coronado de honra y de gloria, padeció la muerte, ¿cierto? Le pareció a Dios en su gracia que le gustase la muerte por todos. Entonces, tomándonos de esto, entramos a los versículos de esta tarde, que sin duda traen una carga doctrinal importante, traen algo, mis hermanos, que sigue esta línea en lo sublime, en lo maravilloso. Y para comenzar y poder sentar una base de lo que conversaremos en esta tarde, es necesario sentarla en cuanto a un tema principal de este libro de Hebreos, y no solamente de este libro como tal, sino que de todo el Nuevo Testamento, que es la encarnación de Cristo. La doctrina de su encarnación, de su humanidad, es una doctrina principal para nuestra salvación y es incluso tan importante y tan difícil o de alguna manera de comprender y tan misterioso esto que sucede, que es la causa incluso de muchas herejías a lo largo de la historia. Muchas herejías cristológicas nacen de este mal entendimiento de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para presentar una base, es importante entender algunas cosas acerca de esta humanidad de Cristo, acerca de esta encarnación. Y es, en primer lugar, Cristo no tiene apariencia humana, sino que Él es plenamente humano. ¿Sí? Él no es que parece humano, que parecía, que comía, que estaba, sino que Él era plenamente humano. Cristo no es el resultado de dos personas en una, sino que es una persona con dos naturalezas, una humana y una divina.
No es tampoco una mezcla de estas dos naturalezas, sino que cada una permanece separada e independiente de la otra. No es un hombre que en un momento determinado fue adoptado por el Padre, sino que es la encarnación del Hijo Eterno. No es un hombre mejorado, no es un Superman, como decía mi pastor el otro día, sino que era igual que nosotros, pero sin pecado. Y uno de los escritores del siglo XIX lo define de la siguiente manera, que en la encarnación del Hijo de Dios se unió inseparablemente y para siempre una naturaleza humana con una naturaleza divina en la sola persona de Jesucristo, pero con las dos naturalezas permaneciendo distintas, completas y sin cambio, sin mezcla ni confusión, de modo que la sola persona Jesucristo es realmente Dios y realmente hombre. ¿Sí? ¿Y por qué es importante comprender esto a la luz de lo que estamos viendo y estudiando? Porque el autor de Hebreos, para poder dar a entender con mayor precisión la magnitud de nuestra salvación y la suficiencia, la eficacia, la perfección de ella, toma en más de una ocasión nuestra igualdad con la naturaleza de Cristo. Cómo Cristo era igual a nosotros en todo lo que, en todo su ser, su consistencia, pero sin pecado. Lo menciona, por ejemplo, en el versículo 11, cuando dice, el que santifica y los santificados, de uno son todos. Y este de uno se entiende un poco mejor en la versión de las Américas porque dice de un padre, son todos de un padre, hablando, ¿cierto?, de naturaleza, de procedencia. En el versículo 14 menciona así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y el verso 17 me dice, comienza, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por ende, es un tema importante para la comprensión de nuestra salvación y del rol de Cristo en ella, el rol sublime que Él tiene, comprender la naturaleza humana y a la vez divina que convivían juntos, que conviven, como dijo el comentarista del doctor Martin Lloyd Jones, inseparablemente, pero sin mezcla ni confusión. Otro autor lo dice, lo expresa de esta forma: Él es una sola persona, su naturaleza son dos, es tanto humano como divino, finito e infinito, creado y no creado. Ha existido desde antes de Abraham, aunque no nació sino hasta años después que este patriarca durmiera con sus antepasados. Él estuvo muerto, mas he aquí, vive por los siglos de los siglos. Entonces, entendiendo esto, teniendo en consideración esto acerca de qué es lo que sucedió con Cristo, cómo Él se encarnó, cómo a Dios le pareció que María, ¿cierto?, en su virginidad fuese la huésped de nuestro Señor Jesucristo hasta su nacimiento virginal, la pregunta que nace y que estos versículos van a responder es por qué tuvo que ser de esta manera. ¿Por qué fue necesario que Cristo se encarnase en tan igualdad con nosotros? ¿Por qué era necesario que tomase esta naturaleza humana? Y el autor comienza en el versículo 10 hablando de la siguiente forma: porque convenía a aquel. Entonces, nosotros cuando hablamos de conveniencia, tenemos que entender que hablamos de algo que es bueno o algo, alguna cosa que nos conviene, es algo que es favorable para lo que nosotros queramos, para lo que nosotros pensemos, algo que es conveniente, es algo, ¿cierto?, que nos sirve, que cumple un propósito, una utilidad. Entonces, cuando pensamos en algo conveniente, tenemos que entender que hay un propósito detrás. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, cuando yo escucho la propaganda de repente cuando promocionan la Coca-Cola de 3 litros, dicen, no, es más conveniente. ¿Y por qué es más conveniente? Porque trae más cantidad por menos dinero, por ende sirve para ahorrar. ¿Entiende? Hay algo detrás, se consigue algo. De igual manera, si usted quiere llegar rápido a un lugar, si usted quiere llegar de aquí a Santiago en menos de 2 horas, a usted le conviene irse en vehículo y no irse caminando. ¿Entiende? Entonces, la conveniencia tiene que ver
con la toma de decisiones con el fin de conseguir algo que yo quiero, algo que es bueno, algo que yo considero bueno. Y debido a esto, la conveniencia implica toma de decisiones, implica evaluarlo. Por ejemplo, a lo mejor un vehículo que usted considera conveniente comprarse, yo no lo voy a considerar conveniente porque probablemente quizás, no sé, si lo tuve y me dio muchas panas, voy a decirle, no, ese vehículo no te conviene. ¿Me entiendes? Entonces, la conveniencia también, cuando la consideración de que algo es conveniente o no, tiene que ver también con el hecho de mi propia experiencia y la consideración que yo tengo de las cosas. Y en este sentido, aquel que le convenía, cuando comienza hablando el versículo 10, estamos hablando de Dios mismo. Dice, porque convenía a aquel, y el versículo dice, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, el autor de Hebreo no se encarga solamente de mencionar que es Dios al que le convenía esto, sino que da esta extensión de sus cualidades, de su omnipotencia, de su omnisciencia, ¿cierto? Creando el todas las cosas y también no solamente creándolas, sino que sosteniéndolas. Por ende, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dios, que es el que creó todas las cosas, que es el que formó no solamente nuestra vida, sino que el medio en el que vivimos, y no solamente el medio, sino que la materia la cual constituye el medio, y no solo la materia, sino que también el espacio para meter dentro de esa materia, y que no solamente lo crea y después lo deja ahí, que viva el universo y que se desarrolle solo, sino que menciona que Él es el que sostiene también todas las cosas, a Él le convenía. A Él le convenía que esto se desarrollase así. ¿Qué le convenía a Él? Y haciendo una paráfrasis, a Él le convenía perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. Es decir, mis hermanos, la sabiduría de Dios es algo que no tiene igual, es algo que no tiene comparación y la palabra es clara en esto y lo menciona. Por ejemplo, tengo aquí algunas citas donde dice Proverbios 13, el versículo 19, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. En Daniel 2:20 dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Isaías 40, del verso 2 al 14, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿Quién con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Me salto al 18 y dice, ¿a quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza le compararéis? Del 21, me salto al 21 hasta el 23, dice, no sabéis, no habéis oído, no os lo han anunciado desde el principio, eh, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Y dice el 25, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Entonces entendemos que la sabiduría de Dios es algo infinito, que no tiene límites, que no tiene comparación, que ninguno de nosotros puede cuestionar, ni siquiera tratar de entender ni de comprender. Y el autor de Hebrón nos dice que a este Dios le convenía hacer esto de esta manera. Convenía, dice aquel, por cuya causa todas las cosas subsisten, o sea, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí vemos, mis hermanos, y entramos al hecho de que para poder llevar muchos hijos a la gloria, porque este era el propósito, le convenía a Dios hacerlo mediante la perfección de las aflicciones del autor de la salvación. Entonces vemos un propósito, y es tal así que dentro de la sabiduría del Señor entendemos y llegamos a comprender que esta era la única vía, era el único camino, no había otra forma de hacerlo. Si Dios, quien tiene todas las cosas, quien conoce todas las cosas, que tiene todo en su poder, que todo lo puede hacer, que todo lo que Él ha querido ha sido hecho, definió el medio de la salvación de los hombres como el sacrificio de su Hijo, es porque no había otro. No había otro. Incluso Cristo mismo, cuando Él está padeciendo y viendo cerca e inminente su muerte, Él pide que pase de Él esta copa si es posible. Pero la respuesta divina, ¿cierto? Y vemos lo que sucedió fue que no fue posible. Él bebió la copa. Bebió la copa con la ira de Dios ahí en la cruz, ahí en el Calvario, lo sufrió. Y no había otra manera. Ahora, hablando en términos de esta conveniencia, ¿cierto? Entendemos que la conveniencia, cuando el Señor toma esta decisión, Él tiene un plan en mente, tiene un propósito, tiene una finalidad. Y esa la expresa también en el verso 10 y dice que es el de llevar muchos hijos a la gloria. Y aquí hay que empezar a hacer ciertas aclaraciones, mis hermanos, que es importante que comprendamos y que la palabra nos entrega. Y es en primer lugar comprender que todos no son hijos de Dios. ¿Sí? Me explico. La humanidad, todo ser humano que nace en esta tierra, no es hijo de Dios. Nosotros esto yo lo he escuchado muchas veces por gente que tiene un respeto por Dios o una cierta creencia, ¿cierto? Que ha escuchado y que es creyente de alguna manera. Está este pensamiento arraigado de decir, no, si somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos, el Dios Él es como el Padre de todos. Pero la palabra nos enseña que no es así. Por naturaleza no somos hijos de Dios, sino que por el contrario somos hijos de ira, hijos de desobediencia, e incluso si tenemos que atribuir a alguien nuestra paternidad natural, sería al pecado y a Satanás mismo. Jesús mismo le dice a los fariseos, le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y esto ni siquiera, mis hermanos, en un sentido como de familia, como que ya, pucha, al menos tenemos un papá, que el diablo, no somos huérfanos, no, sino que es prácticamente en un sentido de esclavitud. Eso en un sentido de pertenencia, de que debido a la caída el hombre quedó sujeto y es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado. Por ende, el hombre por naturaleza no es hijo de Dios. No es, no tenemos familia con Él, no somos todos hermanos en el Señor, sino que todos por naturaleza no somos hijos de Dios, sino que por el contrario estamos lo más lejos de Él que podríamos estar. Y por eso, cuando aquí el autor habla de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de aquellos hijos ya renacidos, de aquellos que él sí considera hijos, de aquellos que ya han dejado esa paternidad demoníaca, que han dejado las tinieblas y que por voluntad del Señor han renacido. Dice en Juan, el capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por ende, mis hermanos, cuando habla de llevar hijos a la gloria, está hablando de hijos renacidos. ¿Y a qué hablamos y a qué nos referimos cuando decimos a la gloria? No es un lugar, precisamente, sino que comentaristas coinciden, y es hermosa esta visión, de que la gloria es el destino de los creyentes como restauración de lo que se había perdido. El hombre fue creado en un principio con una gloria, que era la de reflejar la imagen de Dios,
pero el hombre fue destituido de esta gloria, de manera que ya por naturaleza nuevamente, el hombre no refleja a Dios, no refleja su imagen, no refleja su gloria, eh, pero fuimos ahora regenerados para poder alcanzar esta gloria nuevamente. Sí, para ser llevados a esta gloria. Un comentarista lo expresa así, dice, la gloria del hombre es llevar en sí el reflejo de la imagen de Dios, es ser semejante al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es eso, es la expresión misma de la gloria de Dios. Lo vimos en el capítulo 1 de este libro de Hebreos, si no me equivoco, en el verso 3, donde habla de Cristo siendo el resplandor de la gloria de Dios. Vemos en Juan también, en el capítulo 1, en el verso 14, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Como la de quién? Como del unigénito Hijo del Padre. Y incluso es tanto así la imagen que Jesús daba del Padre, la imagen perfecta, que en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 9, perdón, en el 8 al 9, Felipe le pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y eso es porque en Cristo, siendo Él una nueva creación, siendo Él ser humano pero sin pecado, semejante a nosotros pero sin pecado, con esta divinidad, ¿cierto? Que también que Él tenía en esta humanidad, Él reflejaba perfectamente la imagen de Dios, Él vivía perfectamente conforme a su voluntad. Entonces, el llevar muchos hijos a la gloria es restaurarnos, es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y mire que la manera de hacerlo, cómo nos van a llevar, cómo nosotros vamos a ser llevados a la gloria, es por la perfección a través de las aflicciones al autor de la salvación. Leamos nuevamente el verso, dice, porque convenía aquel, ¿cierto? Por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, cabiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el propósito, llevar los hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí entramos a otro punto importante, que es el de esta palabra, el perfeccionar. Porque alguien pudiese pensar, haciendo una lectura rápida, ¿cómo es posible que Cristo sea perfeccionado? ¿A qué se refiere con esa perfección? ¿No era acaso Él sin pecado? ¿No era intachable, sin mancha, sin nada? ¿No? Que Él cuando toma la naturaleza humana, no es que la toma sin pecado. Entonces pueden entrar estas consultas y dice, ¿a qué se refiere con esta perfección? Y el perfeccionamiento de Cristo no tiene que ver con el hecho de que Él como Hijo encarnado tuviese algún defecto o algo que mejorar o reparar, o que tuviese pecado o imperfecciones que solucionar. Todo lo contrario, creemos y en nuestra fe, y es lo necesario para la salvación, el hecho de que Jesucristo, el Verbo hecho carne, siempre fue impecable. Desde la eternidad, ¿cierto? En la segunda persona de la Trinidad y desde su nacimiento virginal, Él siempre fue impecable. Pero el autor de Hebreo no está aludiendo a la perfección, al perfeccionamiento de su naturaleza humana, ni tampoco al perfeccionamiento de su naturaleza divina, sino que fíjese la frase que acompaña, que está hablando de Cristo en términos de siendo Él el autor de la salvación, perfeccionarlo como autor de la salvación. Entonces, tenemos que entender y mirar que nosotros, como perdidos, como esclavos del pecado, necesitábamos primordialmente dos cosas para ser salvados. Primero necesitábamos el pago de nuestra deuda ya acumulada de pecado sobre nosotros, pero también no solamente necesitábamos el pago de esta deuda, sino que también necesitamos los méritos para ahora poder ser ciudadanos del cielo. ¿Sí? Si Cristo solamente hubiese pagado nuestros pecados y dejado el resto a nosotros,
Al segundo siguiente, mis hermanos, tendríamos de nuevo una deuda de pecado, porque por nuestra naturaleza en la cual estamos, nos es imposible dejar de pecar. Nos es imposible no pecar, nuestros miembros nos llevan, nos dominan, entonces no nos servía que solamente Cristo pagase la deuda. Ahora, por otro lado, si solo nos hubiera dado los méritos de una vida perfecta, como la que vivió, pero no hubiese muerto por nosotros, aún nos quedarían nuestros pecados, los que ya habíamos cometido, para justificar. Y Dios no es injusto ni mira para el lado como para pasar por alto el pecado, sino que todo pecado recibirá su justa retribución. Entonces no nos servían estas dos partes por separado, sino que necesitábamos esta obra completa, tanto la vida perfecta de Cristo, que nos da los méritos, ¿cierto?, para poder entrar al cielo, como también su muerte ahí en la cruz como un sacrificio perfecto. Entonces, la perfección de la que el autor de Hebreos habla está en términos de esto, de él como el autor de la salvación, porque él como el autor está forjando un camino nuevo, siendo el primero, el primogénito de muchos hermanos, y está forjando un camino que luego nosotros hemos de poder transitar hacia el Padre. Entonces él, su vida perfecta, fue de padecimiento en padecimiento. Autores comentan cómo los padecimientos de Cristo inician desde su mismo nacimiento, desde su encarnación, hasta su muerte en la cruz. Toda su vida fue de padecimiento, fue de tentación, fue de lucha, y él salió victorioso en todo. Y el sufrimiento cúlmine que él tiene es cuando él muere ahí en la cruz, y por sus mismas palabras, por sus labios, él dice: consumado es. Está listo. O sea, en ese momento, cuando ya Cristo muere y luego resucitado, es hecho un perfecto Salvador. Y repetimos, no porque le faltase algo, no porque tuviese algún pecado, no, sino que su vida perfecta, él en todo fue tentado. Él todo sufrió, él siendo humano, ¿cierto? En su naturaleza, en la cual padeció hambre, frío, sed, en la cual tuvo sueño, en la cual anduvo como nosotros, en la cual fue no omnipresente, sino que estaba sujeto al tiempo y al espacio. En todo esto que él vivió, él, mis hermanos, fue sufriendo, fue siendo tentado, fue llevado, mis hermanos, por un camino del sufrimiento, mucho más del que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Y esto, mis hermanos, lo hace y lo cataloga y lo perfecciona como el perfecto autor de la salvación. Él viene a ser el perfecto autor porque él padeció todo lo que nosotros podíamos haber padecido. Él vivió todo lo que nosotros hemos vivido y aún mucho más, pero sin pecado. Nada se pudo decir de él. Pilato no lo pudo acusar, Herodes tampoco, tampoco los fariseos. Nadie encontró falla, mancha, tacha en él, ninguna cosa con la cual avergonzarlo, sino que él fue perfecto siempre, santo siempre. Por ende, esta perfección habla en términos de que luego de que él vive una vida perfecta como ser humano, es el perfecto autor de esta salvación para nosotros, los que venimos detrás, para los salvados. Y esto, mis hermanos, aquí el autor de Hebreos, avanzando con los versículos, él abre el camino hacia el Padre, él restaura la comunión, ¿cierto? Porque es el primer ser humano santo, el primer, ¿cierto? Humano sublime que entra en los cielos físicamente luego de su resurrección. Y también él con su vida nos deja el camino el cual también nosotros hemos de recorrer, porque es también por las aflicciones, por los padecimientos, que el Señor los ocupa también para perfeccionar a sus escogidos, porque es en momentos de aflicción, de padecimiento, en la cual, como nuestra fe, como oro en el crisol, es purificada, es ejercitada. Leía el autor, David Wood, referente a esto. Él menciona que sería hermoso poder decir que nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración y de lectura, ha crecido más en los momentos buenos, en los momentos de abundancia.
Pero lamentablemente no es así. Nosotros vemos, y es una experiencia constante, de que cuando hay aflicción, cuando hay necesidad, cuando hay algo que se escapa de nuestras manos y que queremos una solución y un socorro, es en esos momentos cuando nuestra vida espiritual crece más, donde más dependemos de Él, donde más estamos cerca de Él. Entonces, por ende, Cristo viene a ser el molde de todos los hijos que vendrían adelante. ¿Cómo iba a llevar a todos estos hijos a la gloria? Perfeccionando al autor de la salvación, porque él mismo luego sería el molde el cual nosotros hemos de seguir. Y sigue, y esto, mis hermanos, a mí me gusta verlo, cómo el autor va presentando cada aspecto de la obra redentora de Cristo, como si Él nos estuviese mostrando un diamante y lo va girando y nos va haciendo ver cada una de sus caras. Nos muestra cada uno de los aspectos y nos habla ahora en el verso 11 al 13 de la santificación y dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y aquí, mis hermanos, importante recalcar, y voy a tratar de avanzar un poco más rápido en honor al tiempo, que cuando habla el de uno son todos, nos está hablando no de pertenencia, sino que de procedencia, ¿sí? De naturaleza. Está hablando de que somos de un mismo Padre y tenemos una misma naturaleza. Es como cuando yo digo, por ejemplo, que Esteban es mi hijo, no solamente me refiero a que es mío en el sentido de una pertenencia, sino que también en procedencia porque de alguna forma salió de mí, tiene mi sangre, tiene mi material genético. Si hacemos una comparación, ¿cierto?, de un cabello de él con el mío, va a salir un 99,9%, como dicen los exámenes, de que es mi hijo. Tiene mi material genético. Y de la misma forma, cuando habla aquí del que santifica, que es Cristo, y los santificados, de uno son todos, habla que tenemos todos una misma naturaleza, que es la de ser hijos de Dios. Y Él fue santificado por la vida que Él vivió, Él fue santificado. Miremos brevemente, lancemos nuestra mirada hacia el Antiguo Testamento de cómo eran santificados los hombres. La santidad era una cualidad de Dios sublime. Ya lo hemos conversado y hemos visto cómo incluso la santidad es la única cualidad, el único atributo de Dios que se menciona 3 veces seguidas en la Biblia, hablando de su grado, que Dios es santo, santo, santo. Y Él toma al pueblo y les dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo era la obra de santificación? ¿Cómo Él nos santificaba al pueblo en el Antiguo Testamento? Lo hacía a través de las ordenanzas y estatutos que Él tenía para purificarlo. Él le iba diciendo al pueblo qué no hacer, qué hacer, los rituales, las expiaciones, los sacrificios. Y ahora viene Cristo y Él es el que santifica porque Él fue santificado de esta misma forma. Él cuando vive esta vida perfecta, Él cumple toda la ley y demuestra su grado también infinito de santidad en su naturaleza humana. ¿Y por qué ahora Él nos puede santificar? Porque nosotros compartimos la misma naturaleza con Él. Y eso es lo importante y dentro de las cosas sublimes. Y por eso menciona de nuevo la procedencia y que tenemos la misma naturaleza. Porque Él, siendo un ser humano, tal como nosotros, fue santo, Él mismo es ahora el que nos va a santificar. Él es el que va a ser, el que va a transformar nuestra vida, el que nos va a purificar, el que nos va a santificar. Es hermosa esta relación porque al compartir la misma naturaleza con el que nos santifica, tenemos plena confianza en este proceso, ya que no tenemos solamente a Dios que demanda santidad y a nosotros como pecadores, sino que tenemos a Cristo, el primero de una nueva raza, de una nueva generación, que son los hijos de Dios, el cual es santo y que Él nos santifica. Ahora, para santificarnos no tenemos que mirar exclusivamente la ley, sino que ahora miramos a Cristo y andamos en Él. Entonces, de la manera, y como Pedro lo toma, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Ahora nuestra santidad viene en primer lugar en una posición porque estamos en Cristo,
el cual es santo, y también viene una progresividad de vida, de manera que somos santificados continuamente. Nuestra vida es purificada, somos apartados del pecado, apartados de este mundo y somos santificados para Él. Entonces, y lo vemos, y Cristo mismo Él lo menciona, y Él dice, por ellos mismos, en Juan 17, en el verso 19, dice, por ellos mismos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo mismo lo menciona. Entonces tenemos esto en común con Cristo, que tanto Él como nosotros hemos de ser santificados. Cristo lo fue y fue santificado por su rol de autor de esta salvación, como autor del santificador. Y nosotros hemos de ser santificados para poder vivir nuestra vida en comunión con el Señor. Por ende, y siguen los versículos 12 y el 13, y es hermoso porque esta relación filial, versos tomados del Salmo 22 y de Isaías del capítulo 8, dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaría en Él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora tenemos una relación filial con nuestro Padre, tenemos una relación con Cristo que es de alguna forma nuestro hermano, pero también siendo el postrer Adán, el nuevo Adán de esta nueva creación que son los hijos de Dios, es el primero y somos también procedentes de Él. No se avergüenza, Él dice, de llamarnos hermanos. Y dice, y en medio de la congregación, de aquello, porque la congregación aquí es la misma palabra ocupada para iglesia, en medio de la iglesia te alabaré, de esta comunión de los santos, de los que hemos sido llamados fuera, los que hemos sido apartados, los que hemos sido hechos nacidos como hijos de Dios por su voluntad, compartimos con Él la hermandad, compartimos con Él esta naturaleza y somos santificados por Él, que ya fue santificado. Luego sigue, pasamos a otra de las de estas caras, como yo le digo, de este diamante maravilloso que es la obra de Cristo. Y vemos cómo Él también en los versos 14 al 16 nos habla de Él como el perfecto Salvador, destruye por su muerte el imperio de la muerte. Dicen los versos del 14 al 16, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, haciendo alusión nuevamente a nuestra naturaleza, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí es importante también comprender que Dios, como el ser omnipotente que Él es, Él no tiene enemigos, Él no tiene un igual en potencia, en sabiduría, en inteligencia, en nada, sino que Dios es Él solo y todo lo demás son criaturas sujetas a Él y todo lo demás es algo creado. ¿Sí? Entonces, cuando aquí habla de que Cristo se humanó, ¿cierto? Y tomó nuestra naturaleza para morir y por medio de esa muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, ese no está hablando de que el diablo tenía como un imperio con el cual está haciendo la lucha a Dios, con el cual de alguna forma como que están peleando de igual a igual, que es como la lucha entre el bien y el mal. No, Dios es soberano por sobre todas las cosas y es soberano aún por sobre Satanás. ¿Qué es lo que sucede en estos versículos? Con lo que el autor explica, es que Satanás, él tenía el imperio de la muerte a causa de que en el principio la potestad que le fue dada al ser humano sobre la tierra, cuando él peca, él se somete voluntariamente a esta esclavitud a Satanás.
voluntariamente se somete al pecado y después ya no podemos salir de esto, aunque el sometimiento fue voluntario, ahora la salida no es voluntaria porque no podemos librarnos de esto, pero dice que él tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque a causa del pecado y de la ley de Dios que está por encima, ¿cierto? Que todo lo cubre, que todo lo alcanza, que no hay centímetro del universo donde su ley no se ejecute, donde no llegue. Por causa de la ley y por causa de nuestro pecado, nosotros merecíamos siempre la muerte. Nuestra condenación estaba ya proclamada, nuestra sentencia desde el principio, desde que Adán peca, y estamos nosotros ahí condenados debido a esta muerte. Y lo que hace Satanás simplemente es que él, como nos tiente, como nosotros pecamos, él al vernos pecar, va ante Dios y le dice, él pecó, merece la muerte. Él es el acusador, él es el tentador y también el acusador. Y cuando pecamos no está nada menos que feliz de alguna forma, porque al pecar nosotros tenemos un motivo por el cual, ¿cierto? Él puede reclamar la muerte sobre nosotros. Y Dios, como es justo, de alguna manera, todos aquellos que siguen bajo esta condenación, que siguen en pecado, realmente van a recibir la condenación que es esa muerte. La sentencia ya está pronunciada. Lo que sucede es que no se ha efectuado. Recordemos a Juan en el Evangelio de Juan, cuando Jesús mismo dice en el capítulo 3, déjeme buscarlo para no parafrasearlo, en el capítulo 3 dice en el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, mis hermanos, la condenación que nosotros tenemos por naturaleza, la que teníamos por naturaleza, de esta misma condenación se valía Satanás para reclamar la muerte sobre nosotros. Cada pecado, mis hermanos, cada transgresión era un instrumento en las manos de Satanás para reclamar nuestra muerte, para poder reclamar aquello que merecíamos justamente. Quiero leer brevemente una cita de Jonathan Edwards acerca de la condición y de la relación que tiene Dios con los pecadores no regenerados. Y lo expresa Jonathan Edwards de la siguiente manera. Dice, el Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, al igual que uno que sujeta una araña o cualquier insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está terriblemente provocado a ira. Su ira hacia ti arde como el fuego, te considera indigno de cualquier otra cosa que no sea ser echado al fuego. La pureza de sus ojos no puede soportar el tenerte a la vista. Eres 10.000 veces más abominable a sus ojos de lo que para los nuestros es la peor serpiente venenosa. Tú le has ofendido infinitamente más de lo que jamás lo haya hecho el más obstinado rebelde a su rey, y sin embargo, únicamente su mano evita que caigas al fuego en cualquier momento. No se le puede atribuir a nada más el hecho de que no descendiste al infierno anoche, y el que hayas despertado otra vez en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. No existe otra razón por la que no hayas descendido al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino la mano de Dios que te ha sostenido. No se puede ofrecer ninguna otra razón fuera de su misericordia. Sí, no hay ninguna otra razón por la que no desciendes al infierno en este mismo momento. Oh pecador, considera el horrible peligro en el que te encuentras. Es el gran horno de ira, un gran abismo sin fondo, lleno de fuego de la ira al que no caes inmediatamente porque te está sosteniendo la mano de Dios, cuya ira está siendo provocada e inflamada hacia ti tanto como hacia todos los condenados en el infierno.
Cuelgas de un hilo fino, con las llamas de la ira divina ardiendo sobre él, y siempre listas para quemarlo y calcinarlo. Y tú no tienes ningún acuerdo con el mediador, ni nada a lo que asirte para salvarte, nada que te aleje de las llamas de la ira, nada en ti mismo, nada que hayas hecho, nada que puedas hacer para convencer a Dios que te libere, ni siquiera por un instante. Mis hermanos, esta es la situación de todos aquellos que estaban bajo este imperio de la muerte. Y de esto es de lo que Satanás, o sea, de lo que Jesucristo nos liberta. Nos liberta de este temor, de esta esclavitud. Y por eso es necesario que Él participase de esto mismo. Se menciona esta participación de carne y sangre porque necesitábamos esta liberación. No por medio de la fuerza, menciona un comentarista, no por medio simplemente de la destrucción del mal, porque si Dios en su justicia destruyese a Satanás, ¿cierto?, por maligno y a todos sus demonios, también tendría que habernos destruido a nosotros, porque somos tan dignos de condenación como Él. Pero dice David Wood en su comentario, si pues va a haber liberación para nosotros, tendrá que ser por otro camino. El camino de la fuerza valdrá en el día del juicio, pero no puede servir para nuestra liberación. Esta tendrá que ser lograda por la vía de la redención. Para poner en libertad a un cautivo se ha de pagar el precio de su rescate. ¿Qué precio corresponde a la vida de un ser humano? No puede ser menos que otra vida humana. ¿Y qué si se trata de muchos hijos que han de ser rescatados y llevados a la gloria? ¿Cuánto valen ellos? Nada menos que la vida del Hijo del Dios eterno. Y mis hermanos, esta condenación en la cual estábamos debajo, este imperio de la muerte, y este temor de la muerte que dice, en la cual estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es por esto mismo, porque para un condenado, la muerte, mis hermanos, no es sino el paso para el juicio de Dios, lo que leímos, el juicio de nuestro Señor solamente se está haciendo esperar por misericordia, solamente su deleite, su voluntad lo detiene, pero sin embargo, en cuanto el tiempo se cumpla, en cuanto los días de habitación del ser humano condenado se acaben, la espada de Dios con su juicio no se va a detener para dejarse caer. Por ende, Satanás ocupa y menciona el comentarista cómo de diabólico es esto, de que él tienta a pecar, de que él va ante Dios y busca porque se pronuncie la sentencia de muerte sobre el pecador, y luego con esto va nuevamente donde el pecador y lo manipula con este temor de la muerte. Este motivo, mis hermanos, y este temor de la muerte a causa de nuestra naturaleza de pecado, lamentablemente nos hace correr en dirección opuesta a Dios y seguimos sujetos a servidumbre, seguimos sujetos a toda la vida por causa del temor de la muerte. El hombre busca vías y maneras de arrancar de ella, ya sea por la filosofía, ya sea por las buenas obras, por el salvarse. El ser humano condenado dice, no, otros son pecadores, pero yo no lo soy, o estos son fanáticos, los cristianos, pero yo soy una buena persona porque hago mis buenas obras. Y sin embargo, este temor de la muerte que es inherente a todo ser humano, sea consciente de él o no, nos hace tomar medios que son ilegítimos para escapar de la muerte. Pero Cristo, habiendo muerto por nosotros, Él lo que hace destruye a este que tiene el poder de la muerte, porque ¿cuál es el poder de la muerte? O sea, sobre nosotros el poder que tiene Satanás es el pecado que tenemos. Él con nuestro pecado va delante de Dios y reclama nuestra sentencia. Pero en Cristo, habiendo sido pagados todos nuestros pecados, ya no hay pecado que Satanás pueda llevar para que Dios nos acuse. Dice en Colosenses en el capítulo 2, dice en el versículo 13 al 15, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Estoy leyendo la versión de las Américas.
Y dice el verso 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo ahí en la cruz toma esta sentencia que nos era contraria, todos estos pecados que estaban en nuestra contra, y los clava ahí en la cruz, los quita de en medio nuestro con Dios y lo clava ahí en la cruz por su muerte. Y dice en 1 Corintios 15 lo que le mencionaba, que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no hay pecado, por ende ya el aguijón de la muerte no tiene poder sobre nosotros como hijos del Señor. Somos libertados, es este aspecto de Cristo. Hemos visto su aspecto como el autor de la salvación, perfeccionado por las aflicciones. Hemos visto su aspecto como el que nos santifica, teniendo nuestra misma naturaleza. Y hemos visto también el aspecto como el libertador que nos rescata de la esclavitud. Ya no tenemos nosotros como hijos del Señor el temor de la muerte, porque ahora la muerte es simplemente el comienzo de una nueva vida. La muerte es simplemente ahora la culminación de este escenario que vivimos, de este proceso que simplemente va a dar paso a nuestra vida con el Señor en la eternidad. Y sigue el autor de Hebreos, y ahora da paso a uno de los temas que se van a desarrollar con más profundidad, incluso más adelante en el libro, que es el del sumo sacerdocio de Cristo. Dice el verso 16 y 17, porque no socorrió, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Hace nuevamente el autor esta distinción de naturaleza de Cristo y de a quién él viene a salvar. No socorrió a los ángeles, porque podríamos pensar en el versículo, por el versículo anterior, de que todos los que por el temor, cierto, de esta muerte, de esta destrucción inminente que vendría, podríamos también considerar de alguna forma los demonios caídos, sujetos a una condenación, pero sin embargo el autor aclara y dice, no socorrió a los ángeles, y por ende no tomó la naturaleza de ellos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, mencionando nuevamente la naturaleza de su encarnación, de su humanidad, de su semejanza con nosotros, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y aquí, mis hermanos, para ver esto, y sin duda lo veremos más adelante, por lo cual yo solamente voy a hacer una mención, comprendemos y vemos en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote era el mediador entre el Dios y el pueblo. Era el encargado, ¿cierto?, de guiar al pueblo hacia la fidelidad al Señor, era encargado de que se cumpliesen las leyes y ordenanzas, era el encargado de los sacrificios expiatorios por el pecado. Era el encargado, ¿cierto?, de ofrecer sacrificios por sí mismo primero para presentarse puro, y también era el que ofrecía los sacrificios por los pecados del pueblo. Pero ¿qué sucede? Que el sumo sacerdocio o el establecido anteriormente tenía defecto porque el sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo sacrificio continuamente, no solamente por el pueblo, sino que también por sí mismo. Y también era imperfecto porque hubieron muchos sumos sacerdotes debido a que por la muerte que ellos tenían a causa del pecado no podían continuar. Sí, es cierto, el pecado a los sumos sacerdotes también lo había afectado por su naturaleza pecaminosa y por ende era un sacerdocio imperfecto. Mas cuando habla de Cristo, toma nuevamente su perfección, porque dice, y lo toma en estos versículos, para no adelantarme, en aspectos de su misericordia y su fidelidad. Solamente un sumo sacerdote que y lo leo en las palabras de Sproul,
Solo aquel que fue probado en todo como nosotros podía ser un sumo sacerdote misericordioso. Y solo aquel que respondió a todas las pruebas con obediencia perfecta podía ser un sumo sacerdote fiel en lo que a Dios se refiere. O sea, Cristo en su humanidad y en su divinidad es el sumo sacerdote perfecto, porque Él es misericordioso por cuanto Él también fue tentado y Él conoce nuestra naturaleza, porque lo dijimos al principio, no era un superhumano mejorado, Él no era o no tenía una apariencia de humanidad, no, él no usaba su divinidad para escaparse de alguna forma de los sufrimientos de el ser humano como tal, sino que los padeció. Hay evangelios apócrifos que mencionan que Jesús siendo carpintero, a veces el papá se equivocaba en cortar la medida y la costaba más corta y Jesús venía y con su divinidad alargaba los trozos de madera, pero esto no es así como se nos presenta a Cristo, sino que se nos presenta un Cristo que vivió como nosotros y fue tentado en todo, y por ende, como nos comprende a la perfección y comprende toda tentación que podamos vivir y comprende todo mal que podamos pasar, Él puede ser misericordioso. Pero era necesario no solo que nos mirase con tal misericordia, que llegase a pasarse por alto la ley de Dios y los sacrificios, sino que también era necesario un sumo sacerdote que comprendiese los requisitos de Dios. ¿Y quién podía conocer los requisitos de Dios más que Dios mismo? Entonces tenemos un sumo sacerdote que es Dios y hombre al mismo tiempo, es misericordioso y fiel sumo sacerdote, y con un propósito: expiar los pecados del pueblo. Él es el mediador nuestro y es maravilloso porque Él no es solamente el sumo sacerdote que oficia los sacrificios, sino que Él también es el sacrificio perfecto. Él como sumo sacerdote se oficia prácticamente a sí mismo, se entrega a sí mismo, y por las mismas palabras de Él, como dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo como sumo sacerdote, por su vida santa, por la cualidad del perfecto autor de la salvación, es el sumo sacerdote perfecto y a la vez también es el sacrificio perfecto por los pecados. Y él, mis hermanos, como sumo sacerdote, fíjese que no está ahí presente para expiar los pecados del pueblo, ¿cierto? Para en esta expiación en la cual él los paga, ¿cierto? Porque no es que pase por alto los pecados, no es que Dios los olvide simplemente, sino que cuando Dios nos perdona nuestros pecados es porque nos está imputando la justicia de Cristo, y esos pecados por los que estamos pidiendo perdón son pecados que fueron pagados en la cruz de Cristo. Pero Él es el que oficia este sacerdocio. Él es ahora el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nos convenía este sumo sacerdote perfecto. Y fíjese ahora cómo el autor concluye y desemboca estos versículos anteriores, pero más también de todo lo que hemos venido hablando. En el versículo 18, donde dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto lo hablan mis hermanos en tiempo presente. Si bien es cierto, Cristo le ascendió a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre, también nos prometió su Espíritu Santo para estar con nosotros. Y Él mismo dijo, cuando dio la gran comisión: "He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo". Él está ahí, mis hermanos. Él nos comprende. Él no solamente, como en el Antiguo Testamento podríamos decir que Él entendía el sufrimiento por su omnisciencia, sino que ahora lo entiende porque lo vivió. Él entiende lo que es el hambre, entiende lo que es el dolor, lo que es la tristeza. Él dijo en su momento: mi alma está triste hasta la muerte. Sudó gotas de sangre pidiendo al Señor para que el padecimiento no pasase, porque conoció el padecimiento.
fue tentado en todo en nuestra semejanza. Todo lo que nosotros podríamos haber sufrido, Él ya lo sufrió, pero salió victorioso. Y como Él salió victorioso y Él sabe lo que es padecer siendo tentado en esa lucha con el pecado, Él es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Él, mis hermanos, hemos visto en estos versículos cómo Él es el autor de la salvación, cómo Él fue perfeccionado, fue hecho un perfecto Salvador por las aflicciones, cómo es Él el que nos santifica, el que nos socorre, el que nos liberta, el que es el misericordioso y fiel sumo sacerdote para nosotros, el que intercede siempre de nosotros, el que nos marca el camino y la ruta y por el cual ahora hemos de vivir. Conversaba el otro día con un hermano y mencionaba lo complicado que es en este tipo de sermones, en este tipo de contenido, dar una aplicación final. Porque es complejo reducir algo tan sublime como esto a un cambio de hábito que usted pueda tener o a enfocarlo a algún cambio de conducta, porque no es eso lo que estamos apuntando, sino que esto, mis hermanos, ¿y cuál es la aplicación de esto? Es que estas verdades tan sublimes no están siendo predicadas en nuestra iglesia para que cambiemos nuestra conducta, nuestros hábitos, sino que para que el Señor mismo transforme nuestro corazón, para que nuestra consideración del sacrificio de Cristo cambie y de eso desde ahí hacia afuera pueda ser santificada toda nuestra vida, podamos entender la liberación que tenemos, la condenación de la que fuimos rescatados, la salvación que está en nuestras manos, el Salvador que tenemos, que no es alguien, y lo vuelvo a repetir, que no nos comprenda, sino que comprende todos nuestros padecimientos y por ende, con confianza podemos ir a Él, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. El Señor permita que esta vida que Él tuvo, esta vida como el primer ser humano de una nueva creación, Él como el postrer Adán, nos pueda hacer también a nosotros vivir como hijos del Señor en medio de una generación adúltera y pecadora. Podamos apartarnos de Él y podamos ser llevados a la gloria para que nosotros pueda proclamarse y verse la misma imagen de Dios. Señor nos ayude, el Señor nos bendiga y veremos en el próximo capítulo algo maravilloso acerca de cómo Cristo sigue siendo superior, cómo lo siguen exaltando, cómo lo siguen poniendo por delante y viene nuevamente otra conclusión de todo lo que hemos ya venido hablando. Y si la quiere conocer, lo invito, mi hermano, a que esté sintonizado para el día domingo, esté presente en la palabra, porque es a través de ella que somos nosotros edificados y que podemos comprender estas cosas. Le invito, mis hermanos, a que podamos orar por este consejo de su palabra. Padre Santo Celestial, Señor, así como de lejos está el cielo de la tierra, así de lejos son nuestros pensamientos de tus pensamientos, Señor. Ideaste, Señor, el plan perfecto de salvación, que consistía, Señor, en la perfección, el perfeccionamiento de Cristo, Señor, por medio de aflicciones, el que Él viniese, tomase naturaleza humana, Señor, fuese nacido de una virgen, viviese aquí sin pecado, siendo tentado en todo, pero victorioso, que muriese ahí en la cruz y resucitase después por nosotros, Señor. Este camino de salvación te complació, Señor, y convenía de tal manera, Señor, que entendemos que era el único camino posible para nuestra salvación. Y con esto, Señor, hemos conseguido una multitud de beneficios, Padre Celestial. No solamente la liberación de la condenación, sino que también la entrada al cielo. No solamente, Señor, un cambio de conducta, sino que una santificación progresiva desde lo profundo de nuestra alma. No solamente, Señor, un cambio judicial, Señor, sino que también un cambio en vida por el cual ya no vivimos con temor a la muerte. Un sumo sacerdocio, Señor, con el cual podemos seguir siendo socorridos, Señor, en nuestras tentaciones, en nuestros pecados, porque tenemos un sumo sacerdote misericordioso y fiel
el cual expía, Señor, está para expiar los pecados de su pueblo, Señor. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Señor, por la encarnación. Gracias por este plan perfecto. Gracias por esta voluntad, Señor. Ayúdenos, Señor, a considerar a Cristo, Señor, a considerarlo a Él, Dios mío, como el autor de nuestra salvación, y a nosotros como quienes hemos de ser llevados a la gloria en santificación, Señor. Permítanos, Padre Celestial, Señor, esforzarnos en nuestra salvación, ocuparnos de ella, no deslizarnos, Señor, sino que dar frutos, Dios mío, verdaderamente de arrepentimiento. Tu gracia, Señor, nos enseña, Señor, a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y si alguien, Señor, no está viviendo conforme a esto, Señor, si alguien no está siendo, Dios mío, santificado, apartado, Señor, llevado, transformado de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, puedas tú, Señor, regenerarlo y darle un nuevo nacimiento, Señor. La condenación está pronunciada, Señor, sobre todos aquellos que no creen en ti, Dios mío, y la sentencia está pronta a ser ejecutada, Señor. Mas por tu palabra entendemos que hay salvación, tenemos Salvador, tenemos el autor de la salvación que nos la ha regalado y el que nos guía por ese camino por el cual debemos y queremos vivir, Señor. Gracias, Padre, por estas bondades, Señor, por este amor. Perdone, Señor, mi insuficiencia, Dios mío, al hablar estas cosas, al explicarlas. Mas, sin embargo, Señor, en mi fe de que usted ha transformado cada palabra, Señor, a la salida de mi boca, para hacerla llegar a los corazones, Señor, de mis hermanos. Permita que esta palabra sea de edificación, de bendición, Señor, así como la han sido las predicaciones que hemos tenido hasta ahora. Y también llene de gracia a los predicadores que vienen por delante, Señor, para seguir hablando de estas cosas maravillosas. Gracias, Señor, por su palabra. Agradecemos esto, Señor. Lo rogamos por Cristo, nuestro Salvador. Amén.